se lo ve rendido, ¿no? No sé ustedes cómo la ven, se lo ve rendido. Tiene, al parecer, mutilada la mano, según han confirmado el ejército israelí, habría recibido un disparo en la mano. Y al parecer, todo apunta a que él ya sabía que se encontraba en las últimas. Él está sosteniendo un palo de madera y él está viendo que ese dron que lo está grabando del ejército israelí, podría ejecutarlo, y decide botarle ese palo, y ahí es donde termina este video. Lo que ha logrado Yahya Sinwar en estos años detrás de siendo cabecilla de Hamas es algo inusitado. Y créanlo o no, él sabía que se iba a morir. Él estaba presente de aquello. En enero aproximadamente salió de un túnel donde se encontraba escondido. Se la pasó durante todo este tiempo escondido en túneles. Y sin embargo, en este último tiempo no estaba metido en los túneles, estaba más bien caminando por ahí así disfrazado, ¿no? La cosa es que uno de esos días decide escapar de uno de los túneles porque al parecer el ejército israelí ya tenía la localización de él. Es más, este hombre se la dedicaba mirando desde el túnel con su familia y algunos rehenes en su escondite. Se miraba todos los noticiarios israelíes, porque ese caballero tenía una fluencia única en el hebreo. Él lo entendía perfectamente. Entonces él seguía las noticias de Israel para ver qué es lo que estaban haciendo el ejército, ¿no? Para enterarse. Y al parecer, en una de esas, el ministro de Defensa, Gallant, dijo que Yahya Sinwar debe estar escuchando a los bulldozers que están ahí, los tractores. Y efectivamente sí, los estaba escuchando. Es por eso que Yahya Sinwar sale corriendo de ahí y deja atrás una computadora. Al momento en el que, se lleva a los rehenes y se lleva a su familia a otra localidad. Cuando el ejército israelí logra encontrar esta computadora, ha logrado encontrar absolutamente todo el entramaje de lo que fue el 7 de octubre. Cómo se planificó y cómo el 7 de agosto, 2 meses antes, ya se había establecido la fecha que el 7 de octubre se iba a realizar. Hay además conversaciones con altos funcionarios de Irán y de Hezbollah para tratar de que el ataque que lo venían planificando desde el año 2021, además un ataque que fue planificado así como a luz del día. Ellos hacían sus ejercicios militares a luz del día, con cámaras de televisión y todos lo vistosos que podían ser para que Israel no sospeche, porque si ellos se encontraban ocultando algo, hubiera levantado sospechas del ejército israelí. Entonces hacían sus ejercicios y sus prácticas al aire libre, con medios de comunicación, para despistar un poco a su enemigo. Al parecer hubo conversaciones con altos cargos de Hezbollah y de Irán para que el ataque sea conjunto y lograr hacer el mayor daño posible al Estado de Israel, porque el objetivo de Hamas siempre fue exterminar al Estado de Israel. Sucede que al parecer sí tenían el apoyo del ataque, pero no tenían la confirmación de hacerlo ese día, porque según lo que le respondieron a Sinwar, es que necesitaban más tiempo para efectuar ese ataque. Pero Sinwar no podía esperar más tiempo. Estaba todo cronológicamente perfecto, porque además el acercamiento entre Arabia Saudita e Israel para lograr un acuerdo propagado por Estados Unidos para desarrollar armas nucleares por parte de Arabia Saudí estaba ya a punto de hacerse efectivo. La causa palestina se encontraba por los suelos. Y él quería una guerra regional para poder desprestigiar a Israel frente al mundo. Y lo logró. Hoy Israel es casi un paria al que todos apuntan como un genocida. Esos son los objetivos que se ha trazado Yahya Sinwar y sabía que le iba a morir. Por eso el siguiente en el mando es su hermano Mohammed Sinwar, que es el que parece que va a tomar las riendas, un personaje más extremista, más radical. Entonces, en nuestro programa, el siguiente análisis que viene es ¿qué viene ahora con la muerte de Sinwar? Algunos dicen que la guerra va a llegar a un fin y que el que estaba entrometiendo todo esto era Yahya Sinwar, y que ahora es más probable que se llegue a un acuerdo de cese al fuego en Gaza. Muchos lo dudan, así que le vamos a consultar a nuestro analista
Tenemos unos cuadritos, perdón, antes. Adelante, por favor. Sinwar nació en 1962 en un campo de refugiados de Han Yunis, al sur de Gaza. Su familia fue desplazada de Al-Maghdal, un pueblo palestino situado en la actual Ashkelon, durante la guerra árabe-israelí. Se unió a Hamas a finales de la década de 1980 y se convirtió en uno de los fundadores de su temido aparato de inteligencia interna, conocido como el Mahd. Fue condenado en 1988 por participar en el asesinato de 2 soldados israelíes y 4 palestinos sospechosos de colaborar con Israel y pasó más de 2 décadas en una prisión en Israel. Como dirigente político de Hamas, Sinwar se centró en las relaciones exteriores del grupo. Según el ESFR, fue el responsable de restablecer la relación de Hamas con los dirigentes egipcios y de conseguir financiación militar continuada de Irán. Bien, está con nosotros nuestro analista el día de hoy, Álvaro Frutos. Él es analista político y experto en gestión pública, editor de La Hora Digital de Opinión para España e Iberoamérica. Bienvenido, Álvaro, buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, Jorge Luis. Un placer siempre estar con vosotros. Gracias. A ver, Álvaro, en la introducción yo hablaba acerca de que los objetivos que se trazó Yahya Sinwar en en lograr que la causa palestina logre tener nuevamente esta visión, que nuevamente se hagan protestas para pedir un estado de 2 soluciones, que las relaciones entre Israel y los demás países árabes, como el caso del acercamiento con Arabia Saudí, que se estaba a punto de lograr, el hecho de hacer que la credibilidad israelí se vea ampliamente afectada y sea casi un paria o apuntado, denunciado por genocidio. Esos eran los objetivos que tenía Yahya Sinwar y al momento, a pesar de que él sabía que iba a morir, parece haber alcanzado bastante. Sí, sin lugar a duda. Pero de todos modos, yo te matizaría, porque a veces tenemos una cierta tendencia en el mundo occidental a intentar ver los problemas desde nuestro prisma, ¿no? Cuando realmente, desde su punto de vista, es diferente. La desaparición, sin lugar a duda, en este conflicto tiene relevancia, tiene importancia, pero yo creo que en estos momentos ya tiene un sucesor, ¿no? Su sistema de liderazgo es muy diferente a nuestro sistema de liderazgo. Su sistema de toma de decisiones no tiene que ver absolutamente con nuestro sistema de toma de decisiones y yo creo que, como digo, en estos momentos ya tenemos otro líder de Hamas en funcionamiento. Bien, a ver, entonces sí hemos visto del lado israelí una capacidad e inteligencia militar que seguramente a raíz de esta humillación que han sufrido el pasado 7 de octubre, porque no se lo esperaban, porque ni esa capacidad de inteligencia les ha podido decir o adelantar a lo que se venía, y a pesar de que se les advirtió en repetidas oportunidades, no se movilizó nada. 1.200 israelíes murieron ese día y resultó ser casi el 11 de septiembre, pero de los israelíes, la venganza que ahora están logrando y que además ahora han abierto frentes de guerra con absolutamente todos los satélites de Irán, está generando una posible guerra regional que no parece tener fin. Ya. Bueno, yo creo que esto lo iremos sabiendo con el tiempo. La historia nos irá diciendo la verdad de este 7 de octubre. Quiero decir con ello, es muy difícil de creer y cada vez los analistas lo comparten más, que el Mossad no tuviera ninguna noticia de este atentado. Tú antes describías en la introducción cómo se habían preparado, cómo iban haciendo. Es decir, podrían igual no tener detalle, pero es muy, muy, muy difícil pensar que los servicios de inteligencia israelí, y más un servicio como el Mossad, no tuviera conocimiento de lo que podía pasar, aunque no fuera en toda su envergadura. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que no podemos perder de vista que en este momento lo que se está produciendo al hilo de lo del 7 de octubre, y que además, y antes oía las noticias que estabas dando de la guerra en Ucrania, y además
cómo eso también se va complicando con la intervención de Corea. Es decir, yo creo que en este momento hay una serie de personajes que están, ante la ausencia de un poder político de orden mundial, se están generando nuevas configuraciones. Netanyahu tiene su propia agenda, la debilidad del gobierno americano y su proceso electoral yo creo que le dejan las manos bastante libres, y en este momento yo creo que Netanyahu está configurando una región a imagen y semejanza no de Israel, sino de lo que ha sido la construcción de Netanyahu en sus muchos años de gobierno. Bien, quiero pasar un poco a lo que sigue a continuación. ¿Qué sigue ahora de la muerte de Yahya Sinwar? Así hemos titulado este episodio. Porque claro, muchos decían, y en eso incluso apareció Joe Biden diciendo que ahora que uno de los principales escollos dentro de llegar a un cese al fuego era justamente Yahya Sinwar, y que ahora se podría hablar para terminar esta guerra de una vez por todas, decía Biden, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que él era el principal escollo, ¿cómo ves tú la posibilidad de un cese al fuego? Bueno, insisto, yo no creo que él sea el principal escollo. No llevaba tanto tiempo, decir, bueno, jamás a lo largo de su historia tiene una capacidad de generar nuevos liderazgos que de verdad que desde un punto de vista occidental es muy difícil de entenderlo. Este es un personaje muy significativo, muy curioso. Hay que pensar que nació en un campo de refugiados y que ha pasado 20 y tantos años en la cárcel, en las cárceles israelíes, es decir, que dominaba perfectamente el Israel judío, es que conoce perfectamente a Israel. Pero es que el resto de dirigentes de Hamás, de la cúpula de Hamás, pasa exactamente lo mismo. Hombre, esperanzas para la paz, yo creo que pasa en primer lugar porque los Estados Unidos empiezan a recuperar el protagonismo que deberían de tener, que han tenido a lo largo de la historia en este momento, y obliguen de alguna manera a Netanyahu a priorizar su campo de actuación. El campo de actuación es la devolución de los rehenes que sigan vivos, que no se sabe en este momento cuántos pueden ser de los 101 que no se tiene conocimiento, y buscar que esas personas, las que vivan, vuelvan al territorio israelí. Y un alto el fuego y, evidentemente, es decir, recuperar un poco el desorden internacional, convertirlo en un cierto orden, devolviendo un cierto protagonismo a las Naciones Unidas y con el apoyo de la Unión Europea, sin lugar a dudas, como actor principal. ¿Cuál es seriamente el problema? Que yo creo que Netanyahu no tiene ninguna voluntad de entrar en un proceso de negociación. Él ha asumido una tarea que, como decía antes, es reordenar su entorno regional, y va a continuar hasta que considere que lo ha conseguido. Efectivamente, quería entrar justamente a continuación a la política interna de Israel, porque sí, efectivamente lo que está conteniendo en este momento esta coalición de ultraortodoxos, de antiárabes, como lo han calificado varios, es Ben Smotrich, Itamar Ben-Gvir, etcétera, que son la parte, digamos, más radical dentro del gobierno israelí, que nunca se había tenido en este sentido, que lo está sosteniendo básicamente la agresiva campaña con bastante éxito que están llevando y abriendo distintos frentes. ¿En qué queda el pueblo israelí en este caso, ¿no? Teniendo en cuenta que queda todavía el rescate de los rehenes, es una constante que genera protestas, que genera molestia, y que todavía hay cuentas por ajustar de la parte judicial que se estaba tratando de desmantelar, de los hechos económicos que están afectando por la constante necesidad de recursos. ¿En qué queda un poco el pueblo israelí en este sentido? Yo creo que la sociedad civil israelí está empezando a estar ya saturada y cansada, porque esto es un camino a ninguna parte, no hay un punto de destino. Políticamente se puede pensar que sí, que va a generar seguridad, pero ¿cómo va a generar seguridad? Es que hay que pensar que lo que está generando es tal drama en todo lo que es la población palestina, en toda.
ya no es en una zona o en otra, y además tan desgarro del mundo que está contemplando esto, a veces sin actuar, que lo que va a ser es un vivero de nuevos terroristas, de nueva gente dispuestas a dejar su vida contra cualquier alambrada. No es una solución fácil, y yo creo que eso, el pueblo israelí, que es un pueblo en el fondo con una historia muy dura detrás, pero que no solamente quiere tener pasado y presente, sino que también quiere tener futuro, puede que empiece a levantarse contra lo que es en este momento Netanyahu y una dictadura, más lejos, una dictadura además con un componente de búsqueda del enemigo exterior para justificar la fractura interior. Así es. Ahora hablemos un poco de la respuesta que todavía no ha llegado, ¿no? Todavía todos muy tensos, han pasado 2 semanas desde ese ataque con misiles que resultó ser mucho más potente que el del pasado abril. Todavía la respuesta de Israel, que además Estados Unidos estaba tratando de ponerle paños, porque atacar la infraestructura petrolera o atacar la infraestructura nuclear era una línea roja para Estados Unidos en plena campaña política, para Biden específicamente, y la respuesta todavía no ha llegado. ¿Será que llega pasadas las elecciones de Estados Unidos o nos sorprende en cualquier momento? Yo creo que puede llegar pasadas las elecciones de Estados Unidos. Yo creo que van a esperar, porque además como son las elecciones que nadie tenemos claro cuál puede ser el resultado final, y además cómo puede cambiar la configuración. Yo creo que ahí es un momento importante de inflexión, porque recordemos que todo gran gobernante quiere terminar su mandato con algo que le haga pasar a la historia, ¿no? Y puede ser que en el momento que va desde la elección en noviembre hasta la entrega del poder en enero por parte de Biden, tenga el coraje que no ha tenido hasta ahora de buscar y forzar una salida. Para eso sería muy importante que el día 4 de noviembre quien ganara fuera Kamala Harris, porque eso también enfocaría que es el Partido Demócrata el que va a llevar ese proceso a futuro. Hay que recordar que los grandes defensores de los gobiernos israelíes y del pueblo judío han sido el Partido Demócrata, ¿no? Y sin embargo ahora va surgiendo incluso en la propia sociedad norteamericana una serie de tensiones de cada vez más grupos defensores de la causa palestina, ¿no? Es una situación que en este momento, de verdad, Jorge Luis, sería complicadísimo decir esto va a suceder, esto no va a suceder. Yo creo, pero es una intuición, que va a haber ese ataque, que ese ataque no va a ser en principio tan serio como lo que se podía temer, gracias a Dios, ¿no? Y que eso puede dar una oportunidad a que todo el mundo considere que ya ha llegado el punto de sentarse a hablar. Porque si no pensemos simplemente en una guerra regional. La guerra puede salir fuera del ámbito regional. Así es. Ahora, dependiendo de ese ataque, ¿tú crees que hay una respuesta de Irán? Sí, pero la capacidad militar de Irán es muy pequeña comparado con la que puede tener el ejército israelí. Militarmente Irán, a pesar de que tenga distintas armas y misiles de crucero que pueden llegar a hacer bastante daño en Israel, la supervivencia de todo dirigente al final le hace ser también temeroso. Y por otro lado, hay que pensar que Irán es un factor distorsionante no solamente para los israelíes, no a veces para los occidentales, sino para los propios países árabes, ¿no? Arabia Saudita, Irak, no se sienten cómodos con el papel de Irán, y por tanto yo creo que todo el mundo intentará hacer un equilibrio para evitar una destrucción que sería masiva y sería una locura, ¿no? Así es. Álvaro, ha sido un placer tenerte acá. Gracias por tu mirada, ha sido muy importante. Para mí también, siempre a vuestra disposición. Muchas gracias. Muy amable, gracias.